Ya voy a ver a dónde se... Sí, yo te pago, te pago a vos el- ¿Empezamos o vamos? Bien, vamos a dar inicio al primer conversatorio de este foro, titulado Las migraciones de Centroamérica, una mirada desde la política exterior y la cooperación internacional. Invitamos a los señores panelistas a subir al set. Proceso de la reformulación de la política migratoria de acá de Costa Rica. No lo tengo en mi lista. Hace ya varios años. Bueno, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este foro. En este bloque vamos a analizar las migraciones, pero deberían de alguna manera de tomar en cuenta para no solo mitigar los factores de riesgo que estructuralmente, históricamente han generado flujos de migración desde nuestros países hacia el propósito de mejorar la protección, la tutela de los derechos humanos de estas personas que están movilizándose o que ya están tratando de asentarse en los países. Por favor. Y este intercambio, como panelistas, el señor Roland de Wilde, él es el director de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica. Ha trabajado también por mucho tiempo, es la gerente programática de la Fundación Avida en Guatemala, El Salvador y Honduras, es la gestora del Programa Regional de Migración a nivel de América Latina y lidera acciones relacionadas con los temas de derechos humanos de las personas migrantes. Sola Serrano, quien es el secretario ejecutivo de la Conferencia Regional sobre Migración, es de politólogo y máster en Derechos Humanos
y ha trabajado para la Delegación Regional para México, América Central y el Caribe del Comité Internacional de la Cruz Roja y también para la Dirección de la Formulación de la Política Migratoria 2013-2023 y su plan de acción. Finalmente, acá a mi izquierda, Irwin Pérez, quien es experto de la ACNUR, es el oficial de Relaciones Externas de la Oficina Nacional en Costa Rica, y entre sus ACNUR y promover la relación con el sector privado. Es licenciado en Sociología y tiene una maestría en Desarrollo y Política Pública de la Universidad de Georgetown. Gracias por haber aceptado la invitación a participar con ustedes sobre los temas que nos han parecido relevantes y que de alguna manera planteamos como provocación para este panel. Estamos pues en Centroamérica, una región que históricamente ha generado su historia por razones socioeconómicas, por la guerra, el conflicto armado y también hacia afuera de la región, principalmente hacia los Estados Unidos. Esta semana vi en redes sociales un mensaje que decía: el coronavirus de Guatemala. Este tipo de mensajes, lo que vemos en la prensa en relación con la crisis política en Nicaragua y lo que eso ha generado en términos de expulsión de población y flujos de refugiados hacia el resto de la región y hacia afuera de la región. Los problemas crónicos de pobreza, de exclusión social que aún viven nuestros países, nos hablan mucho de esa debilidad histórica, estructural que tienen nuestros estados, nuestras sociedades, para garantizar un conjunto de condiciones y oportunidades de vida, los elementos que están en la base de la decisión de muchas de las personas que cotidianamente toman la decisión de dejar atrás su familia, su país, lo que para ellos es relevante, importante y que conocen, y aventurar conociendo en el transcurso de este foro. Para iniciar este intercambio quisiera plantear la pregunta de cómo pueden países pequeños como los centroamericanos incidir en las políticas migratorias de los países de destino de nuestros migrantes, de estas personas. ¿Quién quisiera aportar sobre esto? Tal vez don Roland, a partir de su experiencia internacional, podría de alguna manera darnos algunas pistas de cómo otros países en el mundo. Primero, tal vez, ¿cuántas personas aquí, que levanten las manos, no tienen pasaporte de Costa Rica? Alexi, te veo, no tenés pasaporte de Costa Rica. Bueno, ¿cuántos no nacieron en Costa Rica? Entonces, para ver un poco quiénes son. La base, ¿no?, de la colaboración a nivel internacional en la migración, que es esencial para gestionar la migración internacional, es un tema legal importante. La prerrogativa soberana. ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo? Eso es la regla absoluta que se tiene que respetar en lo que en la OIM se llama muchas veces la diplomacia migratoria, buscando el consenso entre los países, apoyando a los varios países en países, porque pueden haber acuerdos y intercambios muy interesantes a nivel subnacional, subregional, entre provincias, entre alcaldes, porque realmente a nivel local que el impacto de las migraciones se siente y se evidencia en términos de desafíos presupuestarios,
Acabo de salir con de una reunión con el alcalde de San. Este esfuerzo de diplomacia migratoria, respetando a la prerrogativa soberana, es sumamente importante, ¿no? De nuestra perspectiva en la OIM, tener este enfoque global, que es para conseguir una migración para el beneficio de todos, que no es tránsito de destino, al igual que los migrantes, y por particularidad definiciones, ¿no? Cuando en la OIM se habla de migrantes, incluimos a esta categoría legal muy específica de solicitantes de refugios, ¿no? Para pensarlo de forma muy global, muy integral, por la migración y cómo facilitar el intercambio, cómo facilitar el consenso sobre las acciones que se puedan hacer. Y al nivel de la región, creo que sería importante resaltar unos avances que se han hecho al nivel de marcos legales comunes y también de planes, ¿no? Que cruzan invisibilizado el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Hay mucha explotación, hay que decirlo. Una explotación que impacta de forma negativa tanto a los migrantes que a las comunidades de origen estafadas, las comunidades de tránsito, que ven el crecimiento de crimen organizado, que ven el alejamiento en la capacidad estatal de gestionar la migración disminuida. Entonces es un gran logro, ¿no? Ver que los países quieren trabajar de forma conjunta y lo están haciendo. Y tal vez deben los países trabajar de manera conjunta, plantea Roland. Y es que para países esa coordinación conjunta a nivel regional, en una materia que claramente trasciende las fronteras políticas entre los países, es de carácter transnacional y si quisiéramos verlo de carácter global. ¿En qué hemos avanzado, Regio? Protección de los derechos de las personas migrantes. Tal vez Luis Alonso nos puede ayudar a entender un poco los avances, pero también los retos que en este momento tenemos para lograr avanzar en estos puntos. Con mucho gusto, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Ciertamente los países de Centroamérica tenemos países de origen, tránsito y destino de población migrante y refugiada. Costa Rica es un país fundamentalmente receptor y de tránsito de población migrante y solicitantes de protección, de los mecanismos de protección y de asilo, pero una de las herramientas que cuentan todos los países, tanto a lo interno como a nivel multilateral, es el diálogo. Y precisamente desde la Secretaría sobre Migración, que reúne a las autoridades que manejan los temas migratorios, principalmente las cancillerías, las direcciones de migración, los ministerios de gobernación o del interior de los 11 países de la región. Y aquí, en cuanto a la pregunta de Alberto, en cuanto a cómo los países, fundamentalmente de origen, de población migrante y refugiada, pueden incidir ante esos países en donde están sentados en una misma mesa las autoridades a un mismo nivel, tanto de países de origen con los países de destino. Y es a través del diálogo precisamente donde se pueden hacer las recomendaciones y sobre todo incidir en la política pública. Si bien hablamos de procesos no vinculantes como es la Conferencia Regional sobre Migración, sí uno de los grandes valores, retos en común con el fin de atender todos los retos que nos trae la migración hoy en día, como lo puede ser todos los movimientos masivos llamados caravanas, o bien la migración extrarregional, compartir la mejora en los sistemas biométricos o de seguridad documental de los documentos de viaje internacional o los documentos de identidad para personas migrantes. A lo largo de esta experiencia, que no se construye de la noche a la mañana, por eso hablamos de un proceso en que 5 años, es que los países reconocen los derechos humanos como un eje transversal y que en toda política migratoria tiene que estar precisamente ese componente.
¿Por qué? Porque siempre va a haber, en control migratorio, siempre va a haber deportaciones, siempre va a haber rechazos en frontera, operativos de control migratorio en el marco de la soberanía de los países, pero ahí los derechos humanos juegan un componente importante. ¿Cuáles pudieran ser dos, digamos, resultados tangibles, concretos de este trabajo regional que se ha venido haciendo en la conferencia y también Yo diría que herramientas técnicas que permiten a los países pues, o formular o bien implementar mejoras en sus políticas migratorias. En los últimos 2 años tenemos como ejemplo un plan regional para el combate al tráfico ilícito de migrantes adoptado por los países miembros y también lineamientos regionales para la protección de las mujeres en los contextos de desplazamiento por situaciones de cambio climático, lineamientos, recomendaciones para la atención de niñez migrante y duplicidad de los recursos. Sabemos que los recursos son limitados, tanto a nivel técnico, humano como presupuestario, y en nuestra conferencia, bueno, en la conferencia en la cual estoy como secretaría, sí también confluyen organismos. Tenemos a la ACNUR, tenemos a la OIM, tenemos a la CEPAL, tenemos al SICA, la Secretaría General Iberoamericana, PNUD, etcétera. Entonces, yo creo que es un reto permanente que tenemos. Claro. Ahora, usted mencionó el tema de recursos. Eso es fundamental porque si no, muchos de estos instrumentos no trascienden realmente a la práctica y a las dinámicas cotidianas de los flujos migratorios, sino que se quedan en el papel por la incapacidad de las instituciones, de los estados que tienen la responsabilidad de implementarlas, de poderlo hacer, ¿verdad? ¿Tienen estos instrumentos condiciones institucionales y recursos para la implementación de estos instrumentos o podría ser señalado como uno de los desafíos? Corresponde a los países, es la potestad soberana de los países de implementar sus políticas migratorias y es con sus propios recursos que ellos tienen que implementar, ya sea mecanismos de control migratorio y por supuesto, muy importante, todo lo que es la protección de esta población migrante, solicitante de refugio, refugiada. Pero sí, un reto que existe en toda la región, por supuesto, son los temas de gestión. Y eso cambia mucho, ¿verdad? Habrá momentos en los cuales hay mucha capacidad institucional para ejecutar satisfactoriamente los recursos y en otros momentos, pues, afortunadamente existe la cooperación internacional, ¿verdad? Tenemos presencia de los organismos internacionales en todos los países de la región y eso llega a ser una gran ayuda porque sabemos que los funcionarios públicos no solamente atienden estos temas y ahí es donde también hay que combatir ciertos brotes de xenofobia o desinformación. Temas de derechos humanos es algo permanente, no es algo que hicimos una teleconferencia un día, una charla y ya todo el mundo salió feliz, sino que en eso también hay que implementar los programas y por eso es que si seguimos hablando en 25 años de la conferencia, vamos a seguir hablando todos los días como si fuera un tema nuevo, porque hay que convencer a las autoridades y también sabemos que las autoridades políticas cambian cada cierto tiempo. De acuerdo. Y quería, para agregar algo muy rápido, los recursos están. Lo que se necesita fortalecer es la utilización eficaz, tanto a nivel de procesos administrativos y estatales, que en la utilización de tecnología, porque ahora la tecnología necesaria para facilitar una utilización eficaz de recursos en cuanto a la gestión de migraciones es mucho, mucho más barato de lo que ha sido en los últimos 20 años, 10 años. De migrantes. Están los migrantes pobres, de bajo nivel educativo, y están otros migrantes que suelen estar invisibilizados en los flujos porque son los menores, que esos no ocupan los coyotes, no incurren en riesgos para su integridad física y patrimonial cuando deciden trasladarse de un país a otro. ¿Cómo lograr que estos elementos de carácter socioeconómico de las personas no impliquen necesariamente diferencias en los niveles de tutela y protección de los derechos humanos? ¿Cómo lograr desde las políticas migratorias, desde la cooperación internacional, una mayor
y más efectiva protección de los derechos humanos, Irwin? Con Roland y de Luis Alonso, en términos de qué es el multilateralismo, que es parte esencial, digamos, de la vida política de Costa Rica histórica. Ahí estamos de acuerdo que realmente este diálogo y estos mecanismos que se han establecido a nivel regional son la vía para poder abordar pues el fenómeno del desplazamiento humano, ya sea por las razones que sean. En el caso del ACNUR nos centramos en el desplazamiento forzado y solicitantes de refugio y refugiados, y por lo tanto mis comentarios irán dirigidos siempre en esa dirección. A veces ni siquiera abordado por un solo país, requiere necesariamente del esfuerzo de la comunicación entre los diferentes países, fortalecer los mecanismos multilaterales de los que disponemos y además también buscar cómo abordar los temas de raíz, digamos, las situaciones que provocan los desplazamientos y no olvidar solo esa parte y enfocarnos en las consecuencias de esos desplazamientos. Dicho esto, quisiera llamar la atención, incluido en el Pacto Global, sobre el fortalecimiento de los sistemas de asilo en los países de cara a desplazamientos amplios o mayores. En el caso de Costa Rica, desde el 2017 se realizó un proceso de consulta nacional en el cual se reunió una serie de expertos con diferentes instituciones, una participación de más de 100 expertos y 42 instituciones, de los cuales más o menos la mitad pertenecían al Estado, para tratar de identificar y abordar aquellas áreas en las que nuestro sistema de asilo debería fortiados y que tiene también una plataforma regional que se llama MIRPS, a partir de la cual estamos abordando con los diferentes estados cuáles son aquellos elementos en común que podemos trabajar para asegurar una respuesta a la situación de desplazamiento forzado. Entonces, trabajamos también de cerca, por ejemplo, con la CRM, nos estamos acercando cada vez más porque con tal, digamos, del principio o del Estatuto de Refugiado, y a partir de ahí se han establecido una serie de plataformas y recomendaciones, de las cuales incluso algunas de las personas que están aquí o participaron en la creación de estos acuerdos o están participando de manera activa en la implementación de los mismos. Entonces, quería también no dejar pasar la oportunidad de mencionar, digamos, esta plataforma. Este es una de las dinámicas más o menos nuevas de movilidad de población en Centroamérica, además de las caravanas que bueno, se han configurado también como un mecanismo de movilización durante los últimos años. Y esto no necesariamente ha tenido reconocimiento por parte de los estados, al menos de manera oficial. En el caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, El Salvador, entiendo que todavía no lo ha reconocido oficialmente como lo hizo en el 2013, y este no reconocimiento, pues me parece a mí que es un elemento que limita la posibilidad de responder de manera efectiva y oportuna desde la política pública a estos fenómenos. ¿Qué elementos del trabajo que viene desarrollando como relevantes a propósito de enfrentar estas nuevas dinámicas migratorias, Cintia? Sí, muchas gracias por la invitación a poder compartir. Voy a tratar un poco como de hablarles del famoso Triángulo Norte de Centroamérica para complementar el panorama, y después voy a tocar el tema del desplazamiento forzado. Yo diría que países pequeños, desarticulados, con poca trabajo integrado en un tema transnacional como es la migración, difícilmente y tienen más arriba todavía la cuesta para poder hacer incidencia en la política, especialmente los países receptores. Y me refiero concretamente en el caso de Guatemala, El Salvador, Honduras, a su posibilidad de incidencia en México y su posibilidad de incidencia en Estados Unidos. Vimos en la presentación anterior que las cifras de deportaciones desde Estados Unidos, pero hace algunos años esa dinámica ha cambiado y ahora hay más deportaciones incluso desde México por tierra que pasan el 50% de las deportaciones que hace Estados Unidos.
Para ponerle solo una cifra en la mente, en el caso de Guatemala, el año pasado se recibieron 120,000 personas deportadas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué no baja la cifra? ¿Verdad? O sea, preguntas que nos podríamos hacer de cara a lo que reflexionaba sobre la posibilidad de incidencia. Pues efectivamente poco si seguimos pensando que no somos una región y que tenemos que actuar de forma aislada, que muy probablemente por ahí también vaya la necesidad de seguir ampliando el diálogo a nivel de la integración, que todavía desde una propuesta integral hecha que salga de Centroamérica todavía no está tan clara, ¿verdad? Y por eso los países pues negocian lo que les corresponde, y eso se puede pues ver gráficamente en los últimos acuerdos de tercer país seguro, que cada uno fue a negociar y que incluso cada uno negoció la cantidad de cuotas y de visas, que al final eso fue lo que digamos se vio como un mecanismo de cooperación entre bilaterales. La cantidad de visas para trabajadores temporales agrícolas, especialmente en Centroamérica. Entonces, lo planteo como todavía una urgente necesidad, que hay mecanismos como la Conferencia Regional de Migración, que hay espacios en donde estos temas podrían tener eco y acogida, pero que requiere obviamente un planteamiento más desde la región. Y con relación a los nuevos flujos migratorios que mencionaba también, hemos visto la dinámica, cómo ha cambiado. El desplazamiento forzado es una de las causas que aparece otra vez, cambiando esa dinámica de la movilidad. Hay cifras ya que pueden de alguna manera también justificar que el desplazamiento forzado provoca migración, no solamente desde El Salvador, lo hace también desde otros países, en donde ya no tenemos que hablar solo de la violencia y las maras, sino que también tenemos que hablar de otros actores que están incidiendo en esa movilidad, que por ejemplo el narcotráfico, el crimen organizado. Y esto va haciéndonos también generar o más bien nos desafía a pensar que no es solamente un tema de ayuda humanitaria o de atención inmediata a estas personas que sufren de desplazamiento forzado, sino que efectivamente seguimos todavía sin tocar el corazón y la médula de las crisis y de los problemas estructurales que tienen nuestros países. Definitivamente, como mencioné al inicio, buena parte de estos flujos que vemos en Centroamérica ahora y que hemos visto durante las últimas décadas tienen una estrecha relación con esas debilidades estructurales que en materia de desarrollo han tenido nuestros países. Sin embargo, vemos que desde la política migratoria de los países de destino, como bien lo planteaba Andreas Feldman en su presentación, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en el control de los flujos una vez que están cerca ya de las fronteras del país de Estados Unidos. Sin embargo, estos mecanismos o políticas migratorias que priorizan el control obviamente no van a incidir sobre los factores estructurales que están generando estos flujos. ¿Cómo pasar de una política de control a una política de promoción del desarrollo que mitigue, que enfrente estos factores, ya sea huyendo de la persecución o buscando horizontes de oportunidades y bienestar mejores que los que le ofrece su país de origen? Bueno, desde el trabajo que hemos desarrollado en Fundación Avina desde hace ya varios años y cambiando la narrativa, de esa narrativa de problema a una narrativa de oportunidad. Y
cuando intentamos hacer ese cambio en la forma en que se plantea la situación, es donde vamos encontrando y abriendo oportunidades y pensando en oportunidades que generen desarrollo. Y como a veces también en muchos de los casos es necesario, como por ejemplo en el caso de, para poner uno nada más, cómo las migraciones hay estudios incluso ya que pueden demostrar con mucha claridad que efectivamente las migraciones no solo se vuelven en un caos de gestión, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera por la cantidad de personas que se movilizan, sino que efectivamente generan también oportunidades de desarrollo, nata, desde el momento en que decide irse, desafiando incluso su integridad física para poder movilizarse. Todos esos elementos al final deberíamos capitalizarlos como recursos de oportunidad que pueden generar alternativas de desarrollo también para los países que los reciben. Tenemos en Centroamérica, bueno, y también en Brasil, procesos de trabajo para poder capitalizar esas competencias y habilidades que traen las personas migrantes al poderles certificar esto de alguna manera para que el mercado laboral pueda encontrar en ellos también una atracción. Tenemos que ir generando esas relaciones ganar-ganar, que no solo haga la labor de inclusión porque voy a hacer un favor, sino no porque efectivamente tengo un capital humano que probablemente va a aportarme al desarrollo de mi negocio, al desarrollo de mi comunidad, de mi país. Y en ese sentido creo que las iniciativas que por ahora son piloto pueden dar elementos importantes para formular política pública de inclusión, que permita también que esta movilidad humana encuentre un nicho en esos espacios a los que llega. Me parece que eso es una cuestión que sería rescatable. Y el otro que yo también quería comentarles es que justamente tenemos varios años de promover estos modelos en América Latina. Y uno de los desafíos que encontramos es cómo se integran los municipios o las municipalidades en la gestión de las migraciones. Y aquí nos vuelve la dinámica a otro actor que lo hemos sacado un poco de las conversaciones y que son las ciudades. Esas ciudades que ponen la primera cara al enfrentar la necesidad y las necesidades de estos flujos nuevos que llegan y que no tienen las condiciones ni las herramientas para atenderlos. Entonces, pensar en política pública a nivel municipal que trascienda después a nivel de mancomunidades o a nivel incluso ya de gobiernos centrales, pareciera ser la lógica de avance, ¿verdad?, en una hoja de ruta como esta. Claro, pero un poco pensando en de alguna manera ir modificando esta correlación de fuerzas entre control versus mitigación de los factores de riesgo, pues hay un rol, me parece importante, que podrían jugar la cooperación internacional y que debería de jugar también la política exterior de los países centroamericanos. Bueno, invitamos a participar en este panel a alguien de la Cancillería de Costa Rica, lamentablemente no se pudo concretar, pero creo que nuestros países, al ser pequeños, deberían de apostar también por la política exterior o como un factor, un eje de trabajo desde la política exterior, el tema de las migraciones, sobre todo pues en los países que realmente tienen mayores flujos, no tanto, o más bien tanto en lo relacionado con la posibilidad de incidir en las decisiones de los países de destino, como en la posibilidad de a través de la red consular, etcétera, pues lograr una mayor protección, atención y prestación de servicios a las poblaciones de sus países en el extranjero. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, si puedo, algo muy rápido.
Conozco un ejemplo de El Salvador que ha tenido un éxito muy importante en un programa de atención a sus nacionales a través de una red muy importante de oficiales consulares. Es decir, la protección consular es algo indispensable en la gestión de las migraciones, pero también lo es la necesidad del lado de países receptores, y la mayoría de los países del mundo son países receptores, de regularizar de forma ágil, de forma a bajo costo, los migrantes que han decidido que pueden llegar, ¿sí? Y políticas claras sobre qué hacer con los migrantes que piensan que no deberían de estar. Eso es importante porque todas las políticas públicas, todos los estudios sobre el impacto positivo de migrantes no convencen a la población. Lo único que convence a la ciudadanía es un debate democrático abierto. Y es también algo que falta en los países. En la mayoría de los países del mundo no se ve un debate abierto que dice: en su pueblo, señor, sí, o provincia, ¿cuántos migrantes? ¿De qué tipo? ¿De qué origen? ¿Haciendo qué? ¿Cree usted? Y el vecino que tiene otro negocio, ¿qué va a pensar? ¿No? Este debate público, democrático, es muy difícil y me hace pensar en el mismo debate sobre la depolitización del desarrollo, ¿no? Que ha sido un tema muy importante. El desarrollo es político. La migración se trata de desarrollo, ¿no? Desarrollo para el beneficio de todos. Entonces, si es desarrollo, tiene que formar parte del debate democrático. Sí, por favor. Gracias. Este es un diálogo entre nosotros que esperamos que aporte elementos relevantes para el público, así que podemos interrumpirnos también. Y por favor, quienes tengan alguna pregunta, algún comentario en los papelitos que les fueron entregados al ingresar al salón, pueden hacer sus notas y preguntas y las colegas acá los recogen y los trasladan a nuestros panelistas. Tal vez dos comentarios. Uno, con tu pregunta anterior, sobre todo cómo pasar del tema de control a otros temas ya más, llámese derechos humanos. Yo sí quisiera subrayar que cuando hablamos de control migratorio, tal vez lo dije en la intervención anterior, no solo hablamos de deportaciones, sino también que derivan acciones para el combate al tráfico ilícito de migrantes, la protección a las víctimas de trata de personas, operativos conjuntos para desmantelar redes que le están haciendo daño a la población migrante y refugiada. Y precisamente ahí es una oportunidad precisamente para la misma humanización de los cuerpos policiales, al reconocer estas atrocidades que hacen todas estas redes criminales. Precisamente los mismos funcionarios también se capacitan y realmente son los que ven a primera mano pues todas las flagelaciones que pueden estar pasando la población migrante y refugiada. Entonces también los temas de control migratorio tienen un componente de derechos humanos 100% y deben tenerlo. Respecto al papel de los llámese países pequeños, en temas de política internacional, de política exterior, política multilateral, pues el papel que juega un país ahí ya no es pequeño, más bien hay países en la región que llegan a ser una gran potencia y tienen una gran autoridad para decir las cosas frente a otros. Y también quisiera destacar en esta línea que, en cuanto a la Conferencia Regional sobre Migración, para este año 2020 es Costa Rica precisamente la que la preside. Es la tercera vez en 25 años que Costa Rica preside la conferencia y actualmente está liderando 4 grupos de trabajo que tocan todos estos temas que estamos hablando, ¿verdad? El grupo de trabajo de protección, ahí entran todo lo que es protección a niños, niñas y adolescentes, migrantes y refugiados, mujer migrante, víctimas de trata, etcétera. El grupo de trabajo de migración laboral, donde también confluyen todas las áreas y actividades para la incorporación del sector privado, para identificar todas las oportunidades de una contratación de trabajo decente en los países receptores. El grupo de trabajo de migración irregular y masiva, donde entran todos los temas de las llámese de las caravanas
o también la migración extrarregional, y por otro lado todo el tema de gestión fronteriza, donde insisto, no es un enfoque de muros 100%, porque también obviamente las fronteras ya están diseñadas, pero sí precisamente para la protección de las personas en este flujo que se da entre fronteras. Política exterior y migración. ¿Cómo lograr una mayor relación entre estos dos elementos para países tan pequeños como los nuestros? Yo sé que cada uno por separado somos prácticamente invisibles en el contexto global, pero tal vez actuando de manera conjunta podríamos lograr tener mayores posibilidades de incidencia. ¿Cómo lo ven? Sí, yo quería justamente en esa provocación de la pregunta que hacías anteriormente sobre cómo aportar desde la política exterior, traerles dos ejemplos que potencialmente también podrían ser parte de una estrategia más integral. Uno es el tema, como ya bien lo decía Roland, el tema de los consulados móviles. Hay países que efectivamente, en el caso, por ejemplo, de algunos países centroamericanos que han fortalecido su red consular en México. ¿Por qué? Porque es una manera en que los migrantes que están en condición de México como país de destino encuentran también acceso a la justicia, que es clave y fundamental para el acceso también a los derechos humanos. Me parece que eso es algo que también es para estudiar. Son consulados móviles, tienen otra flexibilidad, digamos, otra dinámica, incluso de operación, que ha ayudado y facilitado también el acceso a la justicia. El otro que me parece que también es un ejemplo interesante es los acuerdos bilaterales que algunos países han establecido para promocionar el trabajo temporal. Hay, obviamente, la migración se da porque hay una demanda de migrantes para ocupar, también hablando de migrantes laborales, también para ocupar puestos de trabajo o actividades productivas que requieren de mano de obra migrante para ser desarrolladas. Y tenemos también de este otro lado en nuestros países gente que estaría muy dispuesta a poder hacer ese trabajo en una condición más regulada y mejor establecida. Hay ejemplos ya hay casos donde se han desarrollado el trabajo temporal en Canadá, el trabajo temporal en México, estos acuerdos que se firmaron en los últimos meses también incluye la movilidad laboral temporal con visas de trabajo. Me parece que eso puede ser algo interesante. ¿Por qué? Porque si estudiamos, por ejemplo, el caso de Filipinas, que es un caso que digamos emblemático en el tema justamente de un país que comprendió que tiene un desafío de generar empleo y entonces el mismo país genera las condiciones institucionales y incluso desde operar una secretaría, desde la Secretaría de Trabajo, casi que una oficina de empleo que permita ubicar a esos trabajadores afuera. Si se entiende que tenemos un desafío de migración, si se entiende que tenemos un desafío de empleo, pues entonces busquemos mecanismos a través, por ejemplo, de acuerdos como estos bilaterales que permitan también que se hagan las mejores condiciones posibles, de manera que sea una relación en donde el migrante encuentre un trabajo digno y con las condiciones que establecen las leyes, y que el país que lo acoge también reciba un candidato y un capital humano que está dispuesto a trabajar temporalmente en ese lugar. Yo creo que en términos de política exterior, Costa Rica ha sido sumamente claro. El país tiene de hecho lo que dijo Luis Alonso es un ejemplo concreto, tiene la presidencia pro tempore de la CRM en este momento, y quiere decir que Costa Rica mantiene una voluntad política muy amplia de hablar no solo con los organismos internacionales, sino de participar de todas las plataformas multilaterales disponibles, y reconoce, en mi opinión, la dimensión correcta de la situación. De hecho, Costa Rica tiene una serie de ventajas en términos de cooperación internacional. Es un país respetuoso de derechos humanos, es un país que tiene instituciones muy fuertes, muy transparentes y que permiten a los donantes asegurar el impacto sobre las poblaciones. Ahora, también
se hace, digamos, un esfuerzo por reconocer cuáles son las necesidades que se deben abordar, cuáles son las capacidades institucionales que se pueden presentar como parte de la respuesta y cuáles requieren de una participación activa de la comunidad internacional. Particularmente para el tema de desplazamiento forzado, el principio de responsabilidad compartida hace no solo que sea Costa Rica quien tenga que responder por digamos, el influjo de personas en necesidad de protección internacional, pero hay un llamado al resto de los países, particularmente y especialmente los de la región, pero también de otros continentes, a que apoyen a Costa Rica en la respuesta que está dando a esta situación. Entonces yo creo que en términos de política exterior, Costa Rica realmente ha sido muy clara, tiene un marco jurídico muy bien estructurado y muy poderoso. Tiene una participación en el Grupo de Quito para la Venezuela, en ACRM, en el MIR para el desplazamiento forzado centroamericano, y además ha sido también sumamente claro en las posturas que asume de cara a las situaciones que expulsa a las personas de los diferentes países. Y ahí hay una gran oportunidad para Costa Rica y creo que lo está ejercitando en este momento. En diciembre el presidente de la República fue coauspiciante del Foro Mundial para los Refugiados, estuvo en un foro, en el foro más amplio que ofrece el ACNUR, explicando cuál es el verdadero aporte, las buenas prácticas que Costa Rica ha establecido de cara a la respuesta a las personas solicitantes de refugio y refugiadas, pero también el presidente fue muy claro a la hora de solicitar a la comunidad internacional asistencia adicional que le permita al país continuar dando esta respuesta y que no esté en detrimento de la población nacional ni tampoco de sus instituciones. Entonces, creo que eso es importante mencionarlo y dejarlo muy claro. Perfecto. Creo que ya el público nos ha hecho llegar algunas preguntas, algunas consultas a los panelistas y más bien quisiera pues que ustedes pudieran irse refiriendo a las consultas que les han planteado. Roland. Me enviaron la pregunta más difícil, si van a llegar fondos a Costa Rica para atender a la población migrante. Siendo Costa Rica un país receptor de población migrante, ¿cómo se reconoce esto en materia de cooperación? Gran parte de la cooperación se destina a países expulsores. Primero, no se necesita cooperación externa para atender a la población migrante. La gran mayoría de los migrantes están aquí en Costa Rica justamente con el objetivo de trabajar. Salieron de su país a trabajar, están en Costa Rica para trabajar. Es un asunto económico interno de Costa Rica. Y menciono esto porque Costa Rica está por entrar en mayo, si todo va de camino, en la OCDE. Las condiciones para entrar en la OECD identifican que el país sí está capaz de levantar recursos económicos, de inversión económica, ¿no? de los capitales del país, de capitales extranjeros, de empresas del país, de empresas extranjeras, y utilizar esto para levantar los presupuestos necesarios para gestionar las responsabilidades y prerrogativas soberanas de proteger los derechos de los que están en el territorio. Eso significa entrar en la OCDE. Van a haber un gran número de fuentes de cooperación internacional que se van a extinguir en el mismo momento que Costa Rica entra en la OCDE. ¿Por qué? Asistencialista. En este momento la cooperación internacional, si uno habla de organizaciones internacionales y también de la parte bilateral de embajadas, se tiene que transformar, como ya se está transformando, en un asunto más catalizador. Apoyar a varias instancias del Estado a encontrar formas de mejor articular sus esfuerzos, de tener mayor impacto, eficacia y, sobre todo, de generar mayor riqueza dentro del país. Porque de eso se trata, ser un país de renta media alta y de beneficiar de la migración. Costa Rica no solamente beneficia de la migración en términos de migración laboral, del PIB, 12% del PIB.
Tenemos que pensar en los ingresos directos por turismo. Alguien me ha dicho que andan en 33% del PIB directamente. Los turistas son migrantes. Este país beneficia económicamente de migrantes de forma extraordinaria, como la gran mayoría de los países receptores. Y en una economía activa, libre, democrática, de un país próximamente OCDE, no se necesita los mismos recursos que necesita, por ejemplo, Libia o Sudán del Sur. Gracias. Cintia. Sí, me preguntaban cómo hace un país como Costa Rica pequeño para atender el desafío de la gran cantidad de migrantes que llegan y hasta cuándo lo puede sostener. Eso es pues bastante complejo. Ya estamos dando obviamente muestras de que el sistema no puede atender la cantidad de Disculpa, casos. Cintia, además, ¿cuánto es grande, verdad? Porque, ¿Cuánto es grande? ¿Cuánto es grande, verdad? Porque vean ustedes que en el caso de los Estados Unidos está hablando de alrededor de un 13% de la población total del país que es migrante. En Costa Rica pues estamos un poco por debajo de eso, ¿verdad? Sí, totalmente, hay que ver las escalas para ver. También, sumando a eso, vemos cuántas solicitudes de asilo y refugio han sido resueltas en el último año. Tenemos que ir viendo también, efectivamente, la pregunta está muy bien, es muy buena pregunta porque vamos dando indicios de que efectivamente tenemos que hacer algo más que solo recibir. Y yo creo que esas acciones de más que recibir tienen que ver con el tema de la integración, cómo vamos integrando la migración en los planes de desarrollo nacional, en los planes de desarrollo local, cómo dejar de verlo desde el punto de vista solo del número de personas que están ingresando, sino cómo esas personas a su vez capitalizan esa fuerza. Son personas normalmente jóvenes, con todavía años para poder servir a cualquier empleador que así lo considere, o bien pueden también desarrollar negocios a partir de su presencia en el país. Quería mencionar solo un ejemplo muy rápido de un proyecto que tuvimos pequeño hace algunos años aquí en Costa Rica. Decidimos seleccionar 25 emprendedores migrantes, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, y que ya tenían negocios, pequeños negocios diversos en el país, desde un supermercado hasta un bed and breakfast, y llevarlos, el ejercicio era llevarlos a un siguiente estadio de negocio para demostrar que ellos también podían ser aportantes al desarrollo del país. Y los datos son bastante interesantes porque incluso si nosotros invirtiéramos en programas como ese, y seguro hay muchas otras ideas más, podemos ver que incluso el migrante empieza a generar empleo para el mismo local, para los mismos costarricenses. Y ahí es donde vuelvo a lo que decía anteriormente en mi intervención, cambiando la narrativa y viendo cómo pasamos a ser un país más inclusivo, pero no solamente en la recepción y en la atención como de primera, que obviamente es necesaria de la urgencia, sino también cómo pensamos en esa inclusión en el mediano y en el largo plazo. Y no dejaría nada más, para cerrar, pensar también lo regional, o sea, el tema de la recepción. Claro, Costa Rica recibe esos flujos, pero también hablemos con los vecinos, ¿qué más podemos hacer para ampliar esa cantidad de oportunidades que se deben generar? Hay beneficios que reciben las personas migrantes y los países de origen y destino de los flujos migratorios, y esto no debemos de perderlo de vista. Hay distintos beneficios, pero obviamente son dinámicas que
que generan beneficios económicos, sociales, culturales. Acá lo grave es porque para algunas de estas personas eso debe suponer niveles de riesgo y vulnerabilidad incluso para su integridad física y sus vidas. Si puedo aclarar rápido una cosa en mi respuesta. La excepción es una crisis migratoria. Ahí sí hay recursos. Como Siria, por ejemplo. Sí, eso sería yo diría que sería más bien explícitamente una crisis de refugiados. Sí, sí, catastrófica y masiva. Hay situaciones que son claramente crisis de refugiados, masivamente, otros que llamamos entre las dos agencias flujos mixtos migratorios, y después hay situaciones que son migraciones masivas en gran mayoría de forma económica, que no significa necesariamente que están impulsados por los factores de impulso que concebimos, ¿no? Hoy en día uno de los factores de impulso más importante es el tráfico ilícito de inmigrantes, que no responde a ninguna demanda ni de parte de los migrantes ni de parte de países de destino. Es algo manufacturado, pero no, para un país OCDE la forma de obtener fondos sería comunicando a potenciales contribuidores que los recursos nacionales ya no son suficientes para abordar la situación de forma muy concreta, y por esta razón se necesita ayuda externa. Eso lleva a la necesidad de una argumentación muy fuerte, con datos muy sólidos. Gracias. Recordamos que este evento está siendo transmitido vía Facebook Live, y si alguien que nos está escuchando a través de las redes tuviera algún comentario, alguna sugerencia, igual puede plantearlo. Bueno, esta pregunta es retadora, creo que no tengo la respuesta absoluta y creo que todos podemos hacernos la pregunta todos los días, pero quiero tal vez dar una respuesta positiva. Dice, ¿cómo promover integración regional de esfuerzos para migración? Se contrapee lo existen y se están promoviendo acuerdos bilaterales de tercer país seguro. Pues una de las respuestas que yo podría dar es mantener vivo el diálogo. Por poner un ejemplo, a nivel de la conferencia regional sobre migración ya hay acuerdos de tercer país seguro entre los países miembros, ¿verdad? La CRM está Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y República Dominicana, y el diálogo tiene que seguir permanente, y más bien es una oportunidad para que los países como bloque y en reuniones técnicas y en reuniones políticas a nivel de viceministros puedan con toda libertad y a puertas cerradas si es el caso, pero no en el sentido de que no sea un diálogo transparente, sino que al ser un proceso no vinculante es la oportunidad también donde pueden entre homólogos hablarse entre sí. Y por poner también un ejemplo, dentro de la CRM hay países como Estados Unidos y República Dominicana que no forman parte del Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular, pero eso no quiere decir tampoco que ni Estados Unidos ni República Dominicana no estén de acuerdo en que todos los países adopten una migración segura, ordenada y regular. Hay muchos factores políticos que están, que son potestad de cada país, pero el diálogo continúa abierto. Y rápidamente referirme al tema de las narrativas. Precisamente hay una oportunidad muy grande. Esta semana, con el apoyo de UNESCO, OIM y ACNUR, se llevó a cabo una conferencia internacional sobre xenofobia, fake news y el papel de las redes sociales. También el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, que es otro foro consultivo regional en materia migratoria, pero a nivel mundial, también está impulsando reuniones regionales en todo el mundo este año. Lo preside Emiratos Árabes Unidos. Y una de las reuniones regionales va a ser acá en Costa Rica, conjuntamente con la CRM. Y Canadá está impulsando que una de las discusiones también sea en torno a la narrativa de la migración. Entonces, todos estos espacios de diálogo precisamente son una oportunidad valiosa, porque es a través de la educación que se logra cambiar
e incidir también en la toma de decisiones. Gracias, Luis Alonso. Y sobre esto nada más quisiera mencionar que en el ámbito del sistema de la integración centroamericana se está promoviendo pues la política migratoria regional y que creo que pudiera ser un marco para mejorar la gestión de los flujos. Y en esa línea también, lo que dije hace un rato, ¿verdad? Evitar la duplicidad de esfuerzos, ¿verdad? Dentro de la CRM está el SICA, está la CEPAL, están los organismos y todos los países van hacia lo mismo. En realidad, para un país, independientemente si es destino, origen y receptor, con todo respeto, ¿verdad? No le interesa si la colaboración viene de X país o de X organismo, ¿verdad? Lo importante es llegar y ejecutar la mejora de las condiciones de la población migrante y refugiada, ¿verdad? Cerraríamos con Irving. Sí, muchas gracias. Tengo varias preguntas, entonces trataré de responder rápidamente para poder cubrirlas. La primera dice, con base a los derechos humanos, ¿cómo se puede determinar quién es candidato o no para ubicar su residencia en otro país? Comentario, personas que tienen antecedentes penales y quieren migrar deben ser estigmatizados al querer rehacer su vida en otro país. Bueno, en lo que respecta a ACNUR, nosotros trabajamos directamente con la figura de refugiado y solicitante de refugio, y para eso Costa Rica es signatario de la Convención de 1951, año 1998. La ACNUR tiene en el país permanente desde hace 40 años, y la Convención establece muy claramente quién puede solicitar el estatuto de refugiado y quién no, y solo las personas que tienen un temor fundado por un elemento de persecución, por motivos muy específicos también, por un motivo de nacionalidad, por un motivo de etnia, por un motivo de religión, por un motivo de opinión política o pertenecer a un grupo social determinado, dígase, no sé, Testigo de Jehová en Rusia, por ejemplo, aunque eso sea por religión. Y además será para aquellas personas que merecen el estatuto de refugiado. Así que hay mecanismos muy claros para poder determinar claramente quiénes son. Ahora, hay personas que la judicialización de sus casos corresponde a un elemento de persecución. Por ejemplo, personas que tienen elementos de persecución por opinión política en la que sus estados se vienen contra los ciudadanos, ahí tendrá el Estado costarricense que analizar en mucho más detalle si esa judicialización corresponde a la persecución o no, y tomar la decisión que corresponde en los entes que están. Entonces, espero haber contestado ahí. La otra dice, ¿cómo se aborda el tema de la migración indígena y la protección de pueblos originarios en materia de derechos humanos? En el caso del ACNUR y el Estatuto de Refugiado, una vez más, la condición de persona originaria o indígena va a aplicar solo si hay un elemento de persecución pertinente a su condición de indígena. De otra manera, no. Por ejemplo, grupos indígenas que sean perseguidos por diferentes grupos, estados, o porque tengan elementos de discriminación tan fuertes que hacen su condición o su posibilidad de vivir en ese país insoportable, y que además no se pueden acoger a la protección que ese país les da. Ahora, en el caso de Costa Rica, hemos trabajado, sí, pero no desde el tema refugio, sino el tema de apatridia, con grupos originarios que
no reconocen necesariamente nuestra frontera, sino que son binacionales y se desplazan, por ejemplo, entre Costa Rica y Panamá, siendo que no han tenido la oportunidad de un registro de nacimiento claro, y para eso el proyecto Chiriticos ha establecido campañas binacionales entre Costa Rica y Panamá específicamente para lograr determinar cuál es la nacionalidad de estas personas, y en caso de que no lo puedan estarían en riesgo de apatridia. Corre un proceso separado en Cancillería y con el registro civil para que les sea otorgada la nacionalidad costarricense, o en el caso de que logren determinar la nacionalidad, cualquier país o incluso ambos puedan darle su derecho a la nacionalidad y no tenga problema en su condición transfronteriza. Pero eso, digamos, es un tema bajo el riesgo de apatridia y no de solicitantes de refugio ni refugiados. ¿Cuáles son los actuales desafíos en materia de derechos humanos a raíz de los nuevos flujos migratorios? ¿Qué soluciones concretas sugieren? Bueno, Costa Rica ha tenido un incremento importante en las solicitudes de refugio. Hemos pasado de un monto manejable a muchísimo más, particularmente después de abril del 2018. La situación en Nicaragua ha provocado un flujo importante de solicitudes de refugio, y los principales retos que tenemos en términos de derechos humanos aquí, porque solo puedo hablar, digamos, de la respuesta que Costa Rica ofrece y que la ACNUR le asiste al gobierno en ofrecer, no la situación de derechos humanos allá. Tiene que ver, por ejemplo, con el acceso al territorio, que muy bien comentaba antes Roland y también Luis Alonso, que tengan acceso al territorio, que tengamos un monitoreo cercano en el territorio para la identificación también de otros elementos de vulnerabilidad, como niños no acompañados o separados del núcleo familiar. El acceso a documentación a través de la Dirección General de Migración y Extranjería. En el caso de los solicitantes de refugio tendrán que presentar su solicitud en la unidad de refugio, a donde serán debidamente documentados, para que se garantice principalmente la no devolución al país de origen, porque tienen elementos de persecución, pero también para que puedan tener acceso a los derechos correspondientes aquí en Costa Rica, a donde también tenemos una serie de retos. Si bien es cierto, Costa Rica es un país de los derechos humanos, tenemos casos diarios de rechazo en ventanilla, de dificultades para tener acceso a los derechos de educación, y ahí corresponde un trabajo cercano, no solo con el Estado, pero también con algunas otras instituciones de la sociedad civil, para poder disminuir o eliminar el rechazo en ventanilla y que puedan tener acceso a los derechos que les corresponden. Lo otro es no necesariamente necesito un título ni un currículum. Si dice que es carpintero, déjeme conocerlo y en 3 días yo le digo si es carpintero o no es carpintero. Pero, por ejemplo, con ejercicios específicos de pasantías, podrán conocer y identificar las habilidades de esas personas, ¿no? De tal suerte que en el futuro puedan decir cuál es su referencia laboral. Yo trabajé en tal taller de ebanistería y ahí podrán dar cuenta de mis habilidades y de mi calidad de trabajo. Y así pueden ir construyendo los elementos que necesitan, además de Costa Rica, que ha hecho una donación de equipos.
Quisiera concluir este panel tal vez destacando que si bien la realidad que vive Centroamérica y la realidad que viven las poblaciones migrantes y refugiadas de nuestros países plantea un conjunto de riesgos, de vulnerabilidades, de retos para la política pública, ciertamente hay oportunidades no solo relacionadas con el aprovechamiento de el potencial de estas personas que están movilizándose, sino también con la posibilidad de que como región podamos mejorar la gestión, el manejo, la protección de derechos de estas personas y por supuesto mitigar los factores de riesgo que están